Antes no había pensiones ni seguros. La jubilación se llamaba familia. O tenías muchos hijos, o envejecías solo trabajando hasta que el cuerpo dijera basta. A comienzos del siglo XX, hablar de jubilarse era casi una broma. En el México rural, nadie dejaba de trabajar hasta el último día de su vida. El campo no perdonaba. Había que sembrar, ordeñar o vender, aunque los huesos dolieran y la vista ya no alcanzara. No existía un cheque al final del mes, ni un ahorro para el futuro. La única esperanza era la familia. Mientras más hijos tuvieras, más segura era tu vejez. Unos te ayudaban con el campo, otros mandaban dinero desde la ciudad, y alguno, con suerte, te cuidaba cuando ya no podías levantarte. Tener muchos hijos no era moda, era estrategia, porque el gobierno no te cuidaba. Tus hijos, sí. En esos años, una familia con 8 o 10 hijos no era rara, era normal. Cada nacimiento era una pequeña apuesta contra el tiempo. Se sabía que algunos no llegarían a grandes. La enfermedad, la pobreza o el hambre se llevaban a muchos antes de los 5 años. Por eso, tener muchos hijos no era exceso, era necesidad. Las madres pasaban su vida entre embarazos y cuidados, y los niños crecían rápido, trabajando desde los 7 u 8 años. El hogar era una pequeña economía. Todos contribuían, todos comían lo mismo. Y cuando los padres envejecían, los hijos tomaban su lugar sin preguntar, porque en esos tiempos el amor también era obligación. Durante buena parte del siglo XX, la familia grande fue la norma. Según los censos del INEGI, en 1921 el promedio era de casi 7 hijos por mujer. En los pueblos rurales, muchas familias llegaban a tener 10 o más. No era exceso, era supervivencia. Cada hijo significaba más manos para trabajar, más futuro y más posibilidad de que alguno cuidara a los padres cuando envejecieran. A mediados de los años 50, cuando empezó el desarrollo industrial, las cosas cambiaron un poco, pero no tanto. El promedio seguía cerca de 6 hijos por mujer. En los años 70 todavía era de 5, y recién en los 80 empezó a caer con fuerza, cuando llegaron los programas de planificación familiar y el costo de la vida subió. Fue un cambio silencioso pero enorme. De la familia como seguro de vida, pasamos a la familia como gasto. Antes, tener muchos hijos te salvaba del olvido. Hoy, para muchos, es un riesgo que ya no pueden costear. Qué feo, ¿verdad? No había edad para descansar. Los viejos seguían activos, aunque ya no pudieran con la pala o la azada. Se quedaban en casa, cuidando nietos, dando consejos o simplemente mirando el campo que ya no podían trabajar. Algunos morían en su hamaca, otros en el surco, con las manos llenas de tierra. Y era común escuchar frases como: «No me puedo morir todavía, mis hijos me necesitan». Era una generación que no pensaba en el retiro, sino en resistir. Porque en México, jubilarse era un lujo que casi nadie conocía. Con el tiempo llegaron las pensiones, los seguros y los retiros. Pero algo también se perdió: la idea de familia como refugio. Hoy muchos tienen ahorro, pero poca compañía. Antes no había cuentas bancarias ni seguros médicos, pero había hijos que regresaban a casa y abuelos que morían rodeados, no olvidados. En aquel México pobre, la vejez se sostenía con amor y con esperanza. Y así fue durante generaciones, no solo en México, sino en gran parte del mundo, donde el retiro no se medía en dinero, sino en cariño. Si te gustó este video, no se te olvide compartir y darle un likeazo. Nos vemos en otro día con una nueva historia de antes.